Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Muy bien, definitivamente esta iglesia es de niños, vea. Qué maravilla. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿todos tienen su Biblia? ¿Sí? A ver, para verla, de papel, de papel. Muy bien, lo felicito. Hoy domingo no permito aquí Biblias electrónicas. En los discipulados sí, para agilizar, ¿no? Ok, muy bien. Vamos entonces a exponernos a la palabra del Señor. Vamos a pedirle que sea Él haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas y que nos permita entender su palabra, pero que no se quede aquí en la cabeza, ¿cierto? Porque eso no nos sirve de nada, para lo único que nos sirve es para hacernos más cabezones cada día, pero de aquí tiene que bajar al corazón. ¿Para qué? Para que todas las personas lo puedan ver, para que nosotros y nuestra vida se rija a partir de eso que nosotros tenemos y que aprendemos en la palabra del Señor. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar de una persona muy particular, pero muy particular por lo simple que era, ¿cierto? Por lo sencilla que era, para resaltar el hecho de que Dios definitivamente puede usar a cualquier persona, ¿no es cierto? A quien a Él le parezca, definitivamente. Si nosotros miramos, hay un capítulo en la Biblia que me gusta mirar con alguna frecuencia y es el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué? Porque ahí hay ese es el mosaico de la fe, de los hombres que han tenido fe. Se ganaron un espacio ahí. Entonces vamos a mirarlo por un momentico solo para leer algunos nombres que aparecen ahí. Capítulo 11 de Hebreos. Ustedes van a ver ahí que aparecen algunos nombres de hombres que tuvieron fe. Y aún así, no todos tuvieron la oportunidad de ver lo que Dios les ofreció, pero aún así creyeron. Yo le voy a pedir a Viviana, ¿ya los tienes ahí? Ok, lee por favor esos nombres, esa galería de las personas que tuvieron fe. Noé, Abraham, Sí. Isaac y Jacob, Sí. eh, Sara, Sí. Enoch, Enoc, muy bien. Séptimo después de Adán. José, Sí. Moisés, Moisés. Josué, Josué. Rahab, Sí. Raab. Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Ahí ya escucharon el nombre de la persona de la que vamos a hablar hoy, aunque todavía ustedes no saben exactamente. ¿Ya saben cuál es? No. No. Muy bien, ok. Entonces, esas personas todos tuvieron una característica especial y es que le creyeron a Dios. ¿Sí? ¿Ustedes han oído, por ejemplo, hablar de Jefté? ¿Sí? Jefté fue un hombre muy particular, tuvo varios hermanos, pero ya cuando fue grande los hermanos, él era el mayor de todos, lo echaron de la casa. Y lo echaron de la casa porque en efecto, y era cierto, él había nacido de una prostituta, que no era hijo de su mamá, entonces lo echaron. Y resulta que lo echaron y él se fue, se quedó en los perímetros de la ciudad y allí
se hizo a un ejército, así como David, y más adelante tuvieron que pedirle ayuda a él, sí, que viniera a pelear por ellos. Ese es Jefté. Si ustedes miran cada uno de esos personajes, tienen una historia harto, bien bonita. Y todos con eso, ese común denominador en su corazón, aprendieron a confiar en Dios, ¿cierto? Ahí mencionan a Moisés, ¿recuerdan? A Abraham. Abraham fue un hombre que creyó y no creyó, ¿cierto? La embarró también, porque el Señor le dio una promesa sobre un hijo de él, y ese hijo debía ser hijo de ¿quién? ¿Quién era? ¿De quién debía ser? De Sara. Ustedes recuerdan que él le quiso ayudar a Dios porque pensó que eso estaba muy demorado ese asunto, esa promesa, y entonces él le ayudó y le hizo caso a su esposa para llegarse a una de sus esclavas, y en efecto nació un hijo que se llamaba Ismael, y ahí fue Troya. Desde entonces empezaron los problemas del pueblo de Israel. Pero Abraham se volvió a casar. ¿Ustedes sí sabían eso? Después de muerta Sara, él se volvió a casar. ¿Resulta cómo se llamaba la segunda esposa de Abraham? ¿Qué pasó hoy, iglesia? Se llamaba Cetura. Capítulo 25 de Génesis, léanlo. Se llamaba Cetura. Con Cetura él tuvo 6 hijos. 6 hijos. ¿Sí sabían eso o no sabían esa parte de la historia? Ay, por Dios, léanla. Y uno de ellos era Madián, que dio origen a un pueblo que por siempre fue enemigo del pueblo de Israel. Madián era el tercero de los hijos de la segunda cochada, pues. Ok, muy bien, léanlo, iglesia, léanlo. No está leyendo la palabra, ¿no? Ok, muy bien. En efecto, Madián era hijo de Abraham. Muy bien. Y Cetura se llamaba la señora. No se le vuelve a olvidar, ¿cierto? ¿Cómo llamaba la segunda esposa de Abraham? Cetura. ¿Con ella tuvo cuántos hijos? 6. Ok, bueno, muy bien. Entonces resulta que una de esas personas cuyo nombre ya mencionamos, hoy lo vamos a ver, y exactamente hoy hace 2 meses lo tocamos tangencialmente. Ya las personas que tienen buena memoria ya saben exactamente de quién vamos a hablar hoy. En efecto, vamos a hablar de Gedeón. ¿Muy bien? Ok. ¿Dónde aparece Gedeón? Entonces nos vamos por favor para el libro de los Jueces, capítulo 6. Muy bien. Jueces, capítulo 6. Oiga, cada vez yo encuentro más cosas lindas en esta Biblia que me regalaron. Es una belleza. La Biblia del Diario Vivir se llama. Bueno, bien. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo por internet. Tenemos amigos ya en varios países del mundo que nos ven y así lo han manifestado. Bienvenidos. Aquí estamos en la ciudad de Bogotá, barrio San Fernando. Cuando vengan aquí a Bogotá, los esperamos con mucho gusto. Muy bien, bienvenidos todos. De modo pues que vamos a leer, pero antes los voy a poner en contexto porque para poder familiarizarnos de qué estamos hablando. Resulta que Gedeón era un hombre muy joven, una persona por demás muy simple, pero a quien el Señor tuvo a bien usar. Y se le manifiesta de una manera tan especial y tan simple en un momento en que el pueblo de Madián tenía totalmente asolado al pueblo de Dios. De modo que si ellos cultivaban, llegaban a robarle la cosecha. ¿Sí? ¿Ustedes vieron alguna vez una película de
unas hormigas, unos insectos que tenían unas magníficas, mejor dicho, sabían ahorrar y coger y echar allá en sus graneros y todo, y llegaban los saltamontes y la langosta y se los robaban. No me acuerdo cómo se llamaba, una película de Walt Disney, Los Bichos, le robaban la comida. Exactamente igual le estaba pasando al pueblo de Israel. Llegaban los madianitas y le robaban toda la comida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dijo, acábenlos y no dejen uno solo, ellos no lo hicieron. Entonces los dejaron relegados y ellos se multiplicaron y ahí tienen su problema. No fueron obedientes. ¿Ok? Bueno, bien, entonces resulta que en estas circunstancias el Señor se acuerda de su pueblo y quiere liberarlo de ese sometimiento al que lo tenía el pueblo del Madián. Y cuenta que este personaje del que hoy nos vamos a referir estaba en el granero, allí escondido, ¿cierto? Y cogía el trigo o el grano que acababan de recoger y lo aventaba hacia arriba para que el viento se llevara la cáscara, se llevara la paja, se llevara todo lo que no era comida. Y estaba ahí él en esa labor y dice que se le manifiesta a Dios de una manera especial y le da un saludo bien particular que lo dejó tan sorprendido como María cuando llegó el ángel a decirle, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, le dijo. Ella todavía no salía de su asombro. De la misma manera quedó Gedeón cuando lo saludan como un hombre esforzado, como un hombre valiente, como un tremendo, y el otro quedó, discúlpeme, ¿usted está hablando de mí? ¿No? Tanta sorpresa le ocasionan que el Señor se refiere a él de esa manera que le dice, sí Señor, de usted es que estoy yo hablando. Y lo invita. Él ya sabe que Dios lo va a usar de una manera especial, en ese momento le está hablando un ángel y él le dice cuál es el plan de Dios y todo, y le dice, espéreme aquí, no se vaya. ¿Sí? Y le dice el ángel, vaya, yo lo espero. Y se fue y trajo un sacrificio, quemó allá un cabrito y vino y bueno, hizo lo propio, definitivamente. Él sabía que la persona que le estaba hablando en nombre de Dios. Muy bien, pero ¿cuál era entonces la misión que tenía? Redimir al pueblo de Israel de ese yugo en el que lo tenía sometido. ¿Quién? El pueblo de Madián. Ok, muy bien. Entonces él ya sabía. Pero resulta que como todos tenemos dudas en el corazón, ¿cierto? Y entonces empezó. ¿Será que sí o será que no? Te voy a pedir una señal. Y empieza a decirle, bueno, ¿cuál será la señal? Dice, mire, yo voy a traer una piel de oveja, ¿sí? Y la voy a dejar aquí. La señal que yo quiero es que absolutamente todo el pasto mañana esté seco. Pero este vellón que yo voy a poner acá esté muy mojado. Y al otro día se despierta y todo el pasto está seco y coge el vellón de oveja y dice que salió un tazón de agua de allí, lo exprimió, estaba muy mojado. Pero no conforme, vuelve y le dice al Señor, otra señal, ¿no? Y no te ofendas, ¿no? Pero solamente otra, ¿cuál? Que esta vez sea al contrario, que todo el pasto amanezca mojado y el vellón amanezca totalmente seco. Y en efecto, así sucede. Entonces él ya sabe definitivamente que es Dios el que le está dando este mandato, pero lo que más le sorprende es que lo haya escogido a él, porque él dice, mi clan es el más pobre de la tribu más pobre y fuera de eso yo soy el menor de mis hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Soy el que menos va a tener. Ustedes saben que la herencia se repartía en una doble medida al primogénito, ¿cierto? O sea, era del clan más pobre, de la familia más pobre, y él era el más pobre de sus hermanos. Mejor dicho, estaba arrastrado. ¿Ya? ¿Por qué a mí? Eso es lo que a él le sorprende. ¿Por qué a mí? Si yo soy un hombre tan simple. Y tal vez por esa simpleza es que el Señor lo ha escogido. Entonces,
Vamos a leer y vamos a mirar a este caballero, a ver qué fue lo que el Señor le dijo. Estamos en Jueces 6. Mire, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón, el que estábamos mostrando, ¿cierto? El vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver qué fue lo que qué era lo que él tenía que hacer. Y vamos a leerlo lo más rápido posible. Tenemos tiempo suficiente. Muy bien. En el capítulo 6, aquella noche lo hizo Dios así. Solo por favor, empecemos desde el verso 6, desde el verso 1. En el capítulo 6, el verso 1. No sé quién me está ayudando allá arriba. ¿Quién? Ah, Estelita. Muy bien. El capítulo 1 del verso 6. Entonces vamos a leer acá, yo ya lo tengo listo. ¿Ya? Ah, ok. Te agradezco si me vas acompañando a medida que vamos leyendo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya sabemos quién era Madián, ¿cierto? El pueblo de Madián. ¿Sí? ¿Descendientes de quién? De Madián, hijo de Abraham. Ok, ¿seguimos? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, vivían como ratas. Tenían que esconderse en cuanto hueco encontraban. ¿Para qué? Para que los madianitas no los mataran, no los mortificaran. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los malecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mejor dicho, dicen los muchachos, se la tenían montada, pues, ¿cierto? Ok. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Muy bien. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muy bien. ¿Y qué pasó? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les escuchó, ¿no? ¿Y qué pasó? Envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, ¿cierto? Ciertísimo. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temas los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Varón qué? Pues sí, se estaba escondiendo. Estaba pero atemorizado totalmente. Y ese saludo, por supuesto, lo desconcertó. Y miren ustedes lo que sucede. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío. Ahí sí, como le dije, ¿será de mí que usted está hablando? Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Jehová y de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo:
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con tu fuerza, mira lo que le dice tan curioso, ¿no? Ve con esta tu fuerza. Y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre, ¿sí? El clan más pobre de la tribu más pobre y yo soy el más pobre de todos. ¿Qué tal esa? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire la promesa. Ok. Vamos a seguir. Entonces ya está claro que él sabía que era lo que iba a hacer. Entonces el Señor le dice, tiene que procurarse un buen ejército, ¿cierto? Y entonces él clama en todas las tribus de Israel y encuentra respuesta. Y le mandan los soldados y reúne un maravilloso ejército de 32,000 hombres. 32,000 hombres. De la noche a la mañana tenía listos 32,000. Ok, muy bien. Y con ellos comienza. Y empiezan a caminar y el Señor le dice, mucha gente. Mucha gente. Entonces, lo que parecería lógico para poder enfrentar a un ejército grande, pues se necesita un ejército grande, ¿cierto? Pero es que yo no lo quiero así. ¿Y por qué? Dice, para que mañana no vayan a decir que fue por su ejército que ganaron, ¿sí? Porque aquí la victoria se la voy a dar yo, no su ejército. Así le dijo. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, ¿ya están listos? Sí, dígales lo que les tiene que decir. Los que estén aquí en contra de su voluntad, se pueden ir. Los que están asustados, tranquilos, váyanse, no se preocupen. Los que quieren ver el partido, váyanse, tranquilos, no se preocupen, váyanse todos. ¿Sí? Los que se quieran ir, váyanse. Y no se fueron sino 22,000. 22,000 se hicieron uno y se fueron. Se quedó con 10. Y él dijo, claro, con estos 10 me voy. Y empieza a caminar y el Señor vuelve y le dice, hágame el favor y llévenlos a beber, llévenlos a tomar agua, que estén tranquilos, que estén preparados, no se preocupe. Y usted al que yo le diga, lo manda para la casa. Así de simple, el tal no va a la guerra. ¿Está bien? Y le dice, listo, está bien. Y los lleva a tomar agua a un riachuelo, allí a una fuente, y una vez van a tomar agua, le dice, el que meta la cabeza al agua, ese no va. Ese no va. Los que van son los que cojan el agua en la mano y beban. Ya van a ver ustedes por qué. Le dice, esos son los que van. El que se lleve el agua a la boca, ese va. Le quedaron 300. ¿Qué tal esa? 300. De 32,000 le quedan 300 hombres. Hace 2 meses comentaba que eso me recordaba a un héroe de Esparta, recuerdan, ¿no? A Leonidas, que enfrentó un ejército grande con 300, pero porque esos sí eran soldados, los otros tenían 1000 profesiones. Ok, muy bien. Entonces, ¿se quedó con cuántos? Con 300. Muy bien. Y resulta que ya van a enfrentar entonces a los ejércitos de Madián, a todos los ejércitos que han hecho causa común para destruir al pueblo de Israel, y ellos están en este momento con esos 300 hombres y están preparándose para ir a la guerra. Y resulta que se está preparando cuando de pronto uno de ellos tiene un sueño y le dice, hombre, yo tuve un sueño. Resulta que en ese sueño, un enorme pan de cebada, ¿sí? Venía bajando por ese monte y ¡pum!, le pegaba ya al campamento de los madianitas, ¿sí? Y los destruía totalmente. Entonces Gedeón escucha ese sueño y dice, puede ser una señal. Entonces llama a uno de sus soldados, a uno de sus oficiales, y se baja despacito, y se infiltra en el campamento de los madianitas. Y está allí parando oreja, ¿sí? Y de pronto
alguien que estaba dentro de la tienda le está narrando a su amigo, a su compañero, dice, estoy asustado porque ayer tuve un sueño. Y entonces le dice el otro, ¿y cuál fue el sueño? ¿Sí? Y Gedeón para oreja y le dice, ¿cómo le parece que yo me soñé? Que un pan de cebada venía bajando por ese monte, ¿sí? Y había partido y hecho flecos nuestro campamento. Y entonces le dice el otro, la interpretación es clara, la espada de Gedeón viene contra nosotros y nos va a volver flecos. Entonces arriba soñaron un sueño y abajo soñaron el mismo sueño. Entonces Gedeón, ¿qué hace? Sale corriendo y le dice a todos, levántense perezosos, que Jehová ya nos ha dado la victoria. Ya nos ha dado la victoria. Ahora vamos a desmenuzar el asunto. Vamos a ver qué le sacamos a esa bonita historia. ¿Sabían ustedes que el pan de cebada es el más barato que podemos ir a comprar? Porque la cebada era abundante, el trigo era escaso, la cebada había en todas partes. Estoy seguro que lo que él estaba variando allá era cebada, ¿sí? Y resulta que el pan de cebada era el pan más barato que se podía conseguir. Porque decía, está bien que nos destruya un pan de trigo, ¿cierto? Ojalá relleno, ¿no? Y bien sabroso. No, mentiras, eso solo lo digo yo. Pero la cebada, una cosa tan simple como la cebada, de eso era el pan que los dos habían soñado, en los dos bandos. Pero miren ustedes, olvidaba yo mencionarles y creo que es oportuno decírselos. Cuando Gedeón es llamado por el Señor, él le había pedido que hiciera algo que se me olvidó mencionarles. Resulta que le dice, el Señor le dice, vaya y coja un toro del ganado de su papá. El segundo, el que tiene 7 años, tráigalo, ¿sí? Y con ese toro, átele un lazo y el otro extremo áteselo allá a la figura de Baal, en el altar que su papá le levantó a Baal, y derríbelo, rómpalo, desmenúcelo. Y él va y lo hace. Él no se pone con cuentos, va y lo hace. Y llega y le dice, bueno, vamos a atarlo acá, lo ata, lo jala, esperó la noche para que nadie se diera cuenta. Era por la noche. Y lo tumbó y lo rompió y le dice, y el palo ese que está al lado, que es la imagen de la diosa Acera, también arránquelo y despedácelo. Listo, así lo hizo. Ustedes saben, en otra oportunidad les había dicho, Acera, en la simbología de esos dioses, era la madre de Baal, por eso siempre estaba ahí al lado. Acera era la madre de Baal. Y Baal era, entre otros, un dios poderoso para ese pueblo de Madián, así lo tenían y lo amaban tremendamente, pero aparte de eso, lo que él hacía era que inducía al pueblo al pecado de la sexualidad. A ese dios era que le pedían, ustedes recuerdan que hubo un profeta que le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel, que se llamaba ¿cómo? Balaán, muy bien. Y Balaán él era un profeta de Dios, era extraño. Un día estos van a leer ustedes por qué él iba en contravía de la voluntad del Señor, aunque parecía que el Señor lo usaba, ¿cierto? Pero resulta que a este Dios era que alababan, a este Dios. Y por supuesto ese Dios los hacía caer irremisiblemente en el pecado de la sexualidad, siempre. Siempre que ustedes vean madianitas es sinónimo de pecado de sexualidad, siempre. Y el pueblo de Dios caía siempre. Definitivamente ese pueblo era un pueblo necio. Miren ustedes lo que le está pasando entonces a Gedeón. Yo creo que Gedeón en medio de todo estaba contento, estaba feliz de ver todo lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Él ya tenía, antes de ir a la guerra, ya tenía asegurada la victoria. O sea, cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia. Que la palabra nos dice que nosotros, los que estamos en Cristo, ¿qué tenemos? Somos más que vencedores. ¿Y qué diferencia hay entre un vencedor y uno que es más que vencedor?
el vencedor es el que gana la carrera, ¿cierto? Ese es. Pero el que es más que vencedor es el que antes de arrancar ya ganó. Ya ganó. Ese ya ganó. En cambio, nosotros, otros tienen que hacer diferentes cosas, pero el Señor a nosotros nos dice, ustedes ya ganaron. ¿Por qué? Porque es que nosotros solo tenemos un enemigo, que se llama ¿cómo? Satanás, el diablo. Y ese Satanás ya está vencido. Entonces, por eso nuestra victoria está asegurada. ¿Ok? Entonces, ese era el panorama que tenía Gedeón. Ese era el panorama que tenía Gedeón. Pero entonces vamos a mirar nosotros, habiendo leído esta historia bonita, que más de bonita es un llamado al servicio, por supuesto. Encontramos que el Señor está buscando personas valientes. ¿Ustedes recuerdan el saludo que le dio el Señor a Gedeón? ¿Cómo fue que le dijo? Esforzado y valiente. Esforzado, debe ser que la palangana esa de trigo estaba muy pesada, ¿cierto? Ese era un esfuerzo. Y valiente, pues estaba allá escondido y a pesar de todo, pues estar cuidando la comida. De pronto, digo yo. Pero la verdad es que Él llama a personas valientes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llame, nosotros vamos a tener serias dificultades. Serias dificultades. Muchas. ¿Ustedes recuerdan las bienaventuranzas? La última de ellas dice, bienaventurado aquel, ¿cierto? Que sea perseguido, que sea vituperado, que hablen mal de él. Es solamente un ejemplo, ¿cierto? Pero ahí a continuación hay una palabrita que a veces la pasamos por alto. Cuando hablen de ti, cuando te vituperen, cuando digan, y a continuación dice, mintiendo. Muy bien, mintiendo. ¿Qué quiere decir? Si están mintiendo, yo voy a estar pendiente de ti. Pero si no están mintiendo, estás en serios problemas. ¿Sí o no? Estás en serios problemas. Mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Va a ser difícil. La labor a la que te estoy llamando va a ser difícil. Pero no te preocupes, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces quiere gente valiente. Quiere gente valiente. Es la razón por la cual a los primeros que les dijo, los que tengan miedo y estén asustados, váyanse para la casa, tranquilos. No lo necesito. Necesito gente valiente. Necesito gente valiente. Esa es la primera muestra que Él nos da cuando dice, todos los que no quieran estar acá, los que están asustados, los que tienen otras cosas que hacer, tranquilos, den media vuelta y váyanse. 22,000. Pero después llega y les dice, los que lleven el agua a la boca. ¿Por qué? Porque es que esos son cautos. ¿Por qué razón? Ustedes saben, imagínense un hombre, por favor, solo imagínense un hombre, allí en el agua, ¿sí? En una posición tal que le permita meter la boca en el agua para poder beber. Imagínenselo. El momento de guerra que tiene, es un hombre muy vulnerable. No puede ver para ninguna parte. Cualquier persona lo cae y lo mató. ¿Cierto? Entonces está desapercibido. No es una persona cauta. Y eso es una cualidad que el Señor necesita. Valiente y cauto. ¿Qué tiene entonces contrario el que toma el agua y lo lleva a la boca? Que todo el tiempo está vigilando. Todo el tiempo está vigilando, por eso a ese es el que usted necesita. El que no se le distraiga, el que esté pilas, el que esté apercibido de lo que está sucediendo. Nosotros también tenemos que estar así. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Dice. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en este momento? ¿Sí? Nosotros tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar vigilantes. Y no solamente vigilantes, sino dar aviso. Dar aviso. Es como el perro. ¿El perro es vigilante? Ah, ¿y qué tal un perro que no ladre? No sirve para nada. No sirve para nada. Un perro que no ladre no sirve para nada. En la noche necesita, y no solo que ladre, sino que muerda. Y muerda duro, de una vez, ¿cierto? Que coja y no suelte. Ese es el que se necesita.
Entonces nosotros estamos llamados a estar vigilando. ¿Vigilando qué? Las ovejas. Las ovejas, que si viene el lobo hay que estar pendiente, hay que estar atentos, hay que estar alerta, ¿sí? Pero si estamos con la cabeza metida en el hueco, yo nunca he visto eso, pero dicen que la avestruz dice que hace eso, ¿no? Que cuando se siente asustada mete la cabeza en el piso. Repito, yo no lo he visto que eso tal cosa pase, ni siquiera en Discovery, ni en Planeta, ni en el canal de Planet Channel, ¿cómo se llama? Ya me olvidó, Animal Planet, no lo he visto ahí, pero dicen eso de la avestruz. Entonces nosotros hoy estamos llamados, porque el Señor que nos dice, mi pueblo está en peligro, mi pueblo está en peligro, hay que defenderlo. Pero ¿cuándo es que el Señor responde? Cuando el pueblo clama. Ustedes lo vieron ahí, y no es la primera vez que lo vemos, que el pueblo clame y pida. Señor, mira lo que nos está pasando, que hasta, mejor dicho, toda la cosecha se la llevan. No nos dejan qué comer. Llegan con una cantidad de camellos incontables, ustedes lo vieron ahí, incontables. Y cuando se van, se los llevan llenos de grano con la cosecha de los israelitas. ¿A ustedes eso les parece justo? ¿Que las cosas que hace el pueblo de Dios, el enemigo se lo robe? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. ¿Cuánto más que el Señor nos dice, mire, es que la cosecha es grande y los obreros pocos? Y resulta que se recoge la cosecha y viene y se la roban. Entonces estamos embromados por partida doble, ¿cierto? Y estoy seguro que un pueblo que vivía en rebeldía, como estaba ese pueblo con Dios, su tierra no era muy productiva. Yo creo que les producía más bien poquito. ¿Por qué? Porque estaban en contradicción del Señor. Estaban graves, estaban mal. Entonces, de modo que el Señor nos dice, tienen que ser valientes, tienen que ser cautos, saber qué es lo que están haciendo, saber que estar apercibidos de lo que Dios espera de ustedes. Pero ahí hay un término maravilloso y es la tercera cualidad que el Señor busca en nosotros, que sean confiables, que sean confiables, que lo que se les encomienda se cumpla, que cuando dice sí, cumpla, que yo pueda tener la certeza absoluta que lo que se hizo se hace. De modo que uno tiene que saber a quién le dice, a quién busca, qué necesita, a quién va a encomendar para poder tener certeza. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos que hacer las cosas no se pueden quedar, no nos podemos dar el lujo de que no se hagan. No nos podemos dar el lujo de que no se hagan. Por eso cuando usted delega una cosa, usted debe tener certeza de que se haga. Por una razón simple, y más de una vez lo hemos dicho acá, porque yo puedo delegar autoridad en una persona, pero lo que es indelegable es la responsabilidad. O sea, yo delego autoridad, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Sigue siendo mía. Es por eso que el presidente de la República no le puede echar la culpa a sus ministros. ¿Por qué? Porque ellos lo están representando a él. Él está actuando por él. Y si los ministros hicieron mal las cosas, él fue el que quedó mal. Ahí no le van a decir, es que su ministro no. Usted, señor presidente, es el responsable. De modo pues que cuando uno tiene la responsabilidad, uno puede delegar ¿qué? Autoridad, pero no la responsabilidad. Esa sigue siendo de uno. Es por eso que cuando uno encomienda tiene que saber que la persona a la que le está diciendo sea realmente confiable. Confiable. Dice una parábola en la Biblia, que un hombre que era como un hacendado, le dijo a uno de sus hijos, ve a la hacienda y haz tal y tal cosa. Y el que le dijo, listo, voy. Y a la hora de la verdad, no fue. Y al otro día, al otro hijo le dijo exactamente lo mismo. Ve a la finca y haz esto y esto. Y el otro le dijo, no voy, estoy ocupado, no voy.
pero sin embargo fue. ¿Cuál de los dos era confiable? No, yo en cambio creo que ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el otro le dijo no voy, y el otro dijo pues la cosa se quedó sin hacer. Pero el que le dijo que sí iba no fue. ¿En cuál de los dos pudo confiar? En ninguno. En ninguno. Oiga, pero la cosa, sí, su hijo vino. Ve, yo estaba convencido que se había quedado sin hacer. Yo estaba convencido que se había quedado sin hacer. ¿Sabes? Ninguno de los dos fue confiable. De modo que la palabra a nosotros nos dice de manera reiterada y se hace evidente en la practicidad, que es cuando tú dices sí, sea sí, y cuando dices no, es no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso es ser confiable. Eso es ser confiable, porque si tú dices no lo hago, yo busco quién lo haga, ¿cierto? Yo le digo a otra persona. Pero cuando uno está confiado que las cosas se hacen y resulta que no, usted llega a trabajar un día y le dice a la secretaria, hágame un favor, llámeme a fulano, 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 fulano. Tal, listo, yo no vuelvo a pensar en eso. Ya yo le dije y hágame esto, averígüeme esto, esto, esto y esto. A las 5 de la tarde usted le dice a su secretaria, ¿qué pasó con esto? Y le dice, es que llamé y estaba ocupado. Es que, mil excusas. Mil excusas, ¿sí? Es que llamé y la persona, la encargada no estaba en ese momento, justo estaba almorzando. Ay, ¿qué pasó? Se quedó así, la conclusión no se hizo. De las 5 llamadas, una, y eso, si acaso, ¿no? Y eso porque fue que devolvieron la llamada. No, es que veo aquí que tengo una llamada de ustedes, la estoy devolviendo. La única que se supo. Entonces no somos confiables. No somos confiables. Miren ustedes a Gedeón por un momento. Él no era un soldado. Él era un simple agricultor. Un simple agricultor que estaba cuidando su cosecha. Chiquita. Que ya la tenía guardada en un salón. Hoy el Señor necesita gente valiente. Necesita gente valiente. Yo personalmente creo que esta es la mejor época para predicar. Hoy. Ustedes, yo les pongo un reto, predíquenle a alguien y les garantizo que le escuchan. La gente está esperando que alguien le diga que hay esperanza. ¿Y saben por qué? Porque es que el mundo nos quitó la esperanza. El mundo nos quitó la esperanza. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Mejor dicho, Dios va en contravía del mundo y el mundo va en contravía de Dios. Pero es que las personas que estamos aquí somos el remanente de Dios. Somos aquellas personas con las que Dios puede contar, ¿sí? A las que puede llamar y decirles, esto es lo que necesito hacer. Nosotros tenemos que estar apercibidos en las cosas que Dios está haciendo hoy. Seguramente lo hará de una manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Es posible que sí. Pero a nosotros, así como Gedeón, hoy nos está diciendo, ven acá, varón esforzado y valiente. Yo estoy seguro que cuando el Señor nos llame así, seguramente vamos a creer que es con otro. ¿Yo? Sí, usted, venga, que le tengo una encomienda, le tengo una misión que cumpla. Pero él ya tiene que saber que yo sea valiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, tengo que aventurarme. Yo tengo que salir a hacer las cosas como sea. ¿Sí? En estos días, mi hija Sarita me contaba algo curioso que me dio entre alegría y tristeza, las dos cosas. Resulta que yo los días jueves salgo muy temprano de mi casa, porque yo tengo un compromiso aquí con los caballeros, ¿sí? Estoy saliendo pasaditas las 4 de la mañana. Y aquí estoy por tarde a las 4:15, 4:30 de la mañana estoy aquí en la iglesia, ¿sí? Resulta que me fui y se me olvidó darles dinero para el bus. Por supuesto, mi hija se levantó y como no es común levantarse sin dinero, simplemente se fue, salió y cuando estaba esperando el bus,
yo no tengo plata. Yo no tengo plata. ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento el bus lo paró y se subió. ¿Por qué? Porque tenía que presentar un trabajo a las 7 en punto de la mañana y si ella no va, se raja ella y se rajan sus compañeros. Pues yo no sé, se subió al bus y ahí se quedó. Y ya ustedes saben al rato cómo es la cosa, ¿no? Va pasando el secretario, en pie, su pasaje. Qué pena, no tengo. Pero señor, si usted quiere me bajo. No se preocupe, quédese. Y de regreso, una compañera la trajo y la dejó ahí cerca de la casa. No se quedó sin hacer, pero ella hubiera podido tener dos alternativas, o se devuelve o va, ¿cierto? Ustedes recuerdan que un día Diana, mi esposa, nos refirió un caso, y a mí me fascina ese, le dijo, necesito que vayas donde fulana de tal. Fulana de tal vivía en el extremo opuesto de la ciudad. Y dijo, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para ir allá? No tenía plata, no tenía absolutamente nada. Sin embargo, la orden fue tan clara que ella salió, dijo, listo, yo voy. Y estaba parada esperando el bus y de pronto le dice a un señor, disculpe mi señor, ¿usted sabe qué bus me sirve para ir a tal parte? Dice, sí, ese le sirve tal, que no sé qué. No, pero un momentico. Y estaban en esas cuando le decían, mírelo, ese que viene ahí, ese es el que le sirve. No me sirve. Que sí, que ese es. No me sirve. ¿Y por qué no le sirve? Porque no tengo plata. Ay, no se preocupe, venga, yo le doy de una vez. Tal, asegurada la ida. Se subió al bus. Llegó a un cierto punto en que sabía que tenía que bajarse, pero todavía estaba lejos de su destino. ¿Sí? Y resulta que se encuentra con una persona que le regala unas naranjas. O sea, va a hacer una visita y ya lleva naranjas. O sea, lleva la palabra de Dios y lleva unas naranjas. Muy bien. Y está ahí paradita esperando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y sigue cuando de pronto escucha que alguien le dice, ¡Dianita! Alguien en un carro que iba, ¿para dónde va? No, es que voy para donde la hermanita fulana, justo para donde iba ella. Ay, me sirve ese bus. Allá llegó. Con la razón del Señor, con naranjas y en obediencia. Yo pregunto, uno tiene la opción, ¿cierto?, de decirle, Señor, qué pena, pero no voy. Dígame, ¿quién de ustedes empieza una hora sin tener completa la plata? Es más, la palabra dice que es un desapercibido el que hace las cosas así, ¿cierto? Que empieza y no calcula cuánto puede costarle para que la hora se le quede en la mitad y sea la burla de todo el mundo. Pero el Señor nos dice que seamos valientes. ¿Se acuerda cuando el Señor los mandó y le dijo, y cuando los mandé les hizo falta algo? Que les dije, no lleven una segunda muda de ropa, no lleven repuesto de sandalias, nada, vayan así, tal como le estoy diciendo. Y les preguntaba, ¿y les faltó algo? No, y llegaron felices y los demonios se nos sometían. ¿Se han leído el relato? Es lindo. Entonces cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que responder con valentía, y no que simplemente una pequeña eventualidad arruine el intento. El pastor Armando Vargas, él pastorea una de las iglesias hermanas nuestras de la misión. Hace muchos años él tiene una fundación, mucho más que la fundación que tenemos aquí en la iglesia, muchísimo más. Queda muy lejos de acá, entiendo que ese barrio se llama Santa Librada. Eso es lejísimos por la carrera, por la autopista al sur, por allá. Muy bien. Y resulta que él recibía auxilios de una ONG extranjera, yo no recuerdo cuál, para poder hacer la obra de la fundación. ¿Compasión? Ah, gracias, no recordaba eso. Muy bien. Y resulta que cualquier día, hace unos 3 años, le dijeron, Pastor Armando, una mala noticia, la ayuda no va más. Después de varios años, no podemos ayudarle más. Él tenía unos niños que dijo, yo no los puedo echar a la calle, ¿cómo hago?
Y resulta que en su iglesia, en la parte de atrás, él tenía un lote. Decía, oiga, yo tengo espacio, pero ¿qué hago? No tengo plata. Entonces hace caja, ¿cierto? Cuenta los bolsillos, desocupa los bolsillos sobre la mesa y empieza a contar 1.600.000 pesos. Pregunto, ¿ustedes creen que eso alcanza para una obra civil? ¿Para levantar muros, para hacer cosas, baños, etcétera? No, eso no alcanza para nada. Eso no alcanza sino para los buses y eso. ¿Y qué dijo? Dijo, pues aquí hay una sola alternativa. O echo los niños para afuera o arranco y confío en el Señor. Y arrancó. Terminó su obra, la última vez que hablé con él me dijo, le costó 26 millones de pesos. Y no en ningún momento se detuvo. El Señor le proveyó y terminó. Y los niños ahora están felices ahí en su fundación. No tuvo que sacar a uno solo. De modo pues que hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Hay que creerle a Dios que cuando Él dice, Él hace. Sí, Él hace. A nosotros a veces nos falta eso. Simplemente porque no tenemos en el bolsillo, entonces tal vez no salgamos. No empecemos porque si vamos a quedar mal, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces mire el llamado que hoy nos hace el Señor a través de Gedeón. ¿Él lo hizo? Sí. ¿Era un militar? No, no lo era. ¿Cómo hacía él para seleccionar a la gente? Él no sabía. ¿Pero qué le dijo? Aquel que yo te diga no va, el tal no irá. ¿Qué le dijo ahí? Obedezca. ¿Y usted sabe quién obedece? El que confía, pero además el que reconoce autoridad en el otro. Decía el Señor en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Entonces el asunto es de autoridad. Y cuando hay autoridad, tiene que haber alguien que esté sujeto a esa autoridad. Porque si no lo está, ¿para qué tiene autoridad? ¿Para qué le sirve al rey ser el rey si todo el mundo se lo pasa por la baja? No, tienen que reconocer que él es la autoridad, ¿no es cierto? Y quien dice las cosas tiene autoridad. El otro día les decía, dígame qué pasa si el día que yo tengo pico y placa, o todo el mundo saca el carro, teniendo esta restricción. ¿Ustedes saben cuántos carros hay en restricción? En este momento en Bogotá son algo más de 1 millón de carros. No lo he dicho, hay 2 y pico de millones. Pero cuando hay pico y placa, entonces la mitad no salen. Ustedes eso lo saben, ¿cierto? Los pares o los impares. Entonces la mitad no salen. Pero la pregunta es, ¿qué tal que todos los que tienen esa dijeran, voy a sacar el carro? ¿Alcanzarían los policías de Bogotá? ¿No? Entonces, ¿por qué funciona la medida? Porque yo parto del principio que el que lo dijo tiene autoridad y yo me someto, ¿o no? Así de simple, no lo cuestiono, no me someto, está bien. Parto del principio que eso está bien. Hay autoridad y hay sujeción. 2 elementos necesarios, indispensables para que las cosas funcionen. Iglesia, ¿estamos entendiendo? Estamos entendiendo, ¿cierto? De modo pues que yo les invito en este momento a que ustedes recuerden, ¿qué les ha dicho el Señor? ¿Qué encargo tienen de Dios? Es que no le estoy preguntando si de pronto creen que tienen una… No, yo estoy seguro que el Señor les ha encargado algo. Estoy seguro de eso. Y hoy, como ministro del Señor, quiero decirles que Dios le va a dar lo que haga falta para que ustedes cumplan lo que Él les ha pedido. Él les va a proveer lo que haga falta para que ustedes cumplan. ¿Por qué? Porque si usted lo que tiene es que salvar un testimonio, Dios le va a dar para que su testimonio quede limpio. Si usted le hace falta algo, basta que le diga a Dios
Basta que le diga a Dios. ¿Por qué? Porque es que la obra de Dios nunca se detendrá por dinero. Jamás, se los aseguro. De eso tengo absoluta convicción. Nunca la obra de Dios se detendrá por falta de dinero. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Sé porque la palabra a mí me dice que las puertas del Hades nunca prevalecerán sobre su iglesia. Lo que me lleva a la conclusión que la iglesia es eterna, punto. La iglesia de Dios es eterna y se acabó. Y no lo dudo porque donde yo albergue un margen de duda, me rajo. Me rajo. Cuando tomo la decisión tengo que salir y no dudarlo, pero si empiezo en el camino a dudar, me rajo. Alguien me daba alguna vez una analogía muy simple. Si yo voy conduciendo mi carro y voy a cierta velocidad y allá el semáforo está en rojo, ¿yo qué tengo que hacer? Yo paro, ¿cierto? Dependiendo la distancia, tengo que frenar más duro o más pasito, pero tengo que frenar. Pero imagínense que yo voy sentado en mi carro y freno y empiezo así. ¿Qué pasaría? Ah, como si me ardiera el pie, ¿no? Así. ¿Se detiene el carro o no? No se detiene, hermano, se mató, la verdad es esa. El resumen, se estrelló en la siguiente esquina. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque empezó, sí, no, sí, no. El Señor que me dice, cuando usted se decida por mí, y en cualquier caso y hágalo ustedes, aplíquenlo a cualquier circunstancia de su vida, tome partido y quédese ahí. No se mueva, porque si usted empieza para allá y para acá, para allá y para acá, aquí está frío, aquí está caliente, aquí está frío, aquí está caliente. Y la resultante es una tibieza que desagrada profundamente a Dios. De modo, mis amados, que si estamos en el equipo de Dios, tenemos que cumplir lo que Él dijo, irremediablemente. Y si Él nos dice, nos vamos para donde nos dice. Y si hay que hacer lo que haya que hacer, lo hacemos, sin temor, con valentía y siendo cautos. Y ante todo, personas confiables. ¿Ustedes vieron esos elementos ahí en Gedeón? Él dudó una vez y dijo, esta señal, Señor, necesito. Pero una vez la vio, ya no albergó duda en su corazón. Dijo, el Señor me mandó y Él hará. Un día, Abraham tenía un hijo al que anheló profundamente, porque ustedes saben que un hombre en la cultura judía, un hombre que no tenía hijos, tenía un estigma, ¿cierto? Y era un hombre rico además, como era Abraham, ustedes saben que ni conocen la historia. Y su hijo nació y el Señor le dijo, entrégamelo, entrégamelo. ¿Usted qué haría, hermano? Miguelito, ¿estás dispuesta? ¿Usted tiene hijos? Menos mal, no le puedo hacer la pregunta. ¿Usted tiene hijos? ¿Está dispuesta a entregarlo? Entonces, mire lo que pasó. Le dijo el Señor. El Señor tenía un plan inconmensurable ahí. Inconmensurable. Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham arrancó. Y el hijo, papá, ¿dónde está el cabrito? Papá, ¿dónde está el cabrito? ¿Y la respuesta cuál era? Dios proveerá. Dios proveerá, tranquilo. Y siguieron caminando. Y siguieron caminando y el cabrito por ninguna parte. ¿Sí? Y él empieza a hacer, ¿cierto? La cama de leña para el holocausto y el cabrito por ninguna parte. ¿Sí? Y Isaac, papi,
papi, ¿dónde está el cabrito? ¿No? Hasta que le dijo, mire, ¿sabe qué? No se haga loco, mano, pegue el brinco. Encárame ahí. Y el otro, ¿qué hace? Se sube, dócilmente, se acuesta, donde va a ofrecerse el holocausto. ¿Qué tipo obediente? Sí, sí. Y dice la historia que en el momento que ya va a descargar su cuchillo sobre él, ¿usted cree que él dudó? Yo creo que le dolió profundamente. Yo creo que le dolió en el alma tremendamente. Pero mira hasta dónde llega la fe. La promesa decía que en ese hijo le iba a levantar una descendencia tan grande que no iba a poder contar. ¿Esa era la promesa o no? Y entonces, ¿qué dijo él? Pues yo no sé, ¿será que Dios lo va a resucitar? O yo no sé qué va a hacer, pero algún plan tiene él, de modo que ahí va, pues, ¡tan! Y en el momento que va a descargar el cuchillo, Abraham, detente. Detente, Abraham, tu fe ya ha sido probada. Ya ha sido probada. ¿Sí? Y ya ustedes saben que aparece el cabrito. Pero miren lo que sucedió. Dice la palabra de Dios que cuando tú te dispones y dispones tu corazón para darle a Dios, Dios lo tiene por recibido. Dios lo tiene por recibido. De modo que Dios recibió el holocausto que Abraham estuvo dispuesto a darle. ¿Qué le entregó? Su hijo. Estaba dispuesto. Estaba dispuesto. En respuesta a ese sacrificio, Dios se comprometió con el hombre a ofrecerle su hijo en salvación. ¿Sí lo han visto así alguna vez? Ahí surgió. Tú no me negaste a tu hijo, yo te daré el mío. Mire el plan de Dios. ¿Ustedes creen que de pronto se hubiera malogrado ese plan? ¿Quién sabe? O Dios lo habría hecho de otra manera. Pero lo que sí es cierto es que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser valiente y hay que tener fe. Y eso fue lo que le mostró a Abraham. Y eso es lo que cada uno de nosotros va a mostrar. ¿De acuerdo? ¿Estamos dispuestos, iglesia? ¿Nos ponemos en pie? Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda descargar en ti, Señor, todas aquellas cosas que no le permitan actuar. Todas aquellas cosas, Señor, que le impidan dar un paso de fe, de tomar una decisión por ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy quiero darte gracias, porque tú nos has llamado, Señor, para darnos una vida de esperanza, para decirnos que sí hay posibilidad, que sí se pueden hacer las cosas que tú, Señor, has tenido dispuesto. Permítenos ser agentes de bendición, Señor. Queremos ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Hoy, Señor, yo te pido que sigas siendo propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que podamos entender que tú eres lo único seguro que nosotros tenemos, Señor. Alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Si hay aquí en este lugar alguien que aún no ha entregado su vida a Dios, que no ha entendido todavía que Dios le está llamando y que se encuentra en este lugar no por coincidencia, sino porque hay un plan perfecto de Dios para su vida, que le está llamando, pero que aún no le ha dicho: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Yo le pido que levante su mano y me dé el privilegio de orar con usted y por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay un valiente que quiera levantar su mano y decir: Señor, yo quiero formar parte de tu equipo? Bien. Ok. Muy bien.